Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una capota de niña como esta. Para esta capota necesitamos una serie de materiales. Coge lápiz y papel y apúntalos. También nos hace falta unos patrones que encontrarás totalmente gratuitos en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos e imprímelos. Recorta por la talla seleccionada y ya tendremos nuestros patrones. Para cortar nuestros patrones en la tela, primero doblamos la tela con el derecho hacia adentro y la extendemos bien sobre una superficie plana. Encima colocamos también la tela doblada que irá de forro. Colocamos las piezas de patrón haciéndola coincidir, por ejemplo, la parte que va en el exterior de la capota con la doblez de la tela, y como ya tenemos la tela doblada, aunque tengáis el patrón tal y cual lo estáis viendo, nosotros lo hemos doblado y lo hemos hecho coincidir también con las dobleces de las telas. Alfilereamos el papel de patrón a las telas y recortamos a 1 centímetro por todo el contorno, excepto la doblez de la tela. Luego realizaremos unos piquetes en los bordes, marcando así los centros. Para el volante que va en la capota vamos a recortar un rectángulo de tela de 7 centímetros de ancho por todo el ancho de la tela, es decir, aproximadamente entre 1,10 m y 1,20 m. Además recortaremos bies para lo que es las partes exteriores de la capota. Los bies se cortan en la diagonal de la tela y se realiza una especie de rectángulo de un ancho de 3 centímetros. Para el lazo vamos a recortar un rectángulo de tela de 14 centímetros por 27 centímetros. Una vez que tenemos recortadas nuestras piezas, vamos manos a la obra. Primero cogemos el volante, la tira o el rectángulo que hayamos cortado para el mismo y lo doblamos como estáis viendo en el vídeo y lo planchamos bien. Ahora vamos a comenzar a coser. Colocamos la pieza de patrón del forro como estáis viendo con el derecho hacia arriba y la parte externa tiene una parte recta y otra curvada. La parte curvada es la que va a ir cosida a la pieza de la cabeza. Hacemos coincidir el piquete central de ambas piezas y con los derechos enfrentados vamos a coser en forma circular ambas piezas a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Nosotras hemos empezado desde el centro hacia un extremo y desde un extremo hacia el centro porque así no se nos descuadra el patrón. Hacemos lo mismo con la parte exterior y la cosemos de la misma manera. Con los derechos enfrentados hacemos coincidir los piquetes y cosemos en forma circular uniendo ambas piezas a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Para el volante primero lo que vamos a hacer es marcar con un piquete el centro del mismo. Ya sabéis que de largo podéis medir lo que queráis. Dependiendo de cuánta tela tengáis, pues saldrá más o menos fruncido. Ahora vamos a realizar un fruncido a máquina. Para ello colocamos la tensión de la máquina en la más alta que tengamos y la puntada la más larga. Hacemos una costura sencilla o lineal por donde estáis viendo y una vez que la tengamos vamos a ir repartiendo el rizo como estáis viendo. Con una mano repartimos el rizo, que la otra mano tiramos de uno de los hilos que nos han servido para la costura. Y así lo calculamos hasta hacerlo coincidir con el tamaño de la capota. Introducimos la capota, la parte del forro del revés, dentro de la capota de la parte que va en el exterior del derecho, como habéis visto. Hacemos coincidir y encima del derecho de la capota vamos a coser el volante que hemos hecho fruncido, como estáis viendo en el vídeo, derechos de ambos hacia arriba y haciéndolo coincidir con el borde de la capota exterior. Vamos a ir repartiendo el rizo bien y la costura que vamos a realizar va a ser justo encima de la costura que habíamos hecho para realizar el fruncido.
Si en algún caso nos sobrara un poco como en este, después lo recortamos y listo. Colocamos la capota del revés y con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser el bies que hemos hecho a la parte de que hemos cosido el volante. Intentamos que sea justo encima de la costura que acabamos de hacer. Para que este bies nos vuelque bien y nos quede perfecto, podemos igualar cortando o recortando un poquito los bordes de lo que hemos cosido, lo que acabamos de coser, que es el bies, las telas de la capota y el volante. Vamos a ir recortando para dejarlas más o menos iguales. De esta manera ahora, al volcar el bies sobre el exterior de la capota y sobre el volante, ya veis que nos queda mejor, por lo menos más igual. Hacemos un pequeño dobladillo hacia el exterior o hacia el volante de la capota y vamos a coser todo el bies por el exterior de la misma, con un pespunte sencillo y al filito justo de este dobladillo que estamos haciendo. Tenemos que intentar que la costura que une el volante a la capota no se vea en ningún momento. Si nos queda algún sobrante del bies o del volante, lo recortamos para igualar toda la parte inferior de la capota. Ahora vamos a coser la parte inferior de la capota. Vamos a coser el bies en el interior de la capota con el derecho hacia arriba y el interior de la capota hacia abajo. Unimos el bies a la parte de abajo de la capota con una costura sencilla a 1 centímetro del borde. Además, aunque se nos ha olvidado hacer los piquetes para marcar los pliegues, tenemos que hacer unos pliegues como los que estáis viendo en el vídeo. En el patrón os lo he dejado marcados ambos. Ya veis que tienen que ser unos pliegues hacia afuera, es decir, hacia los extremos de la capota. Los sobrantes del bies los recortamos bien y dejamos 1 centímetro o 1,5 centímetros aproximadamente para hacer un pequeño dobladillo de terminación. Este dobladillo lo haremos simplemente doblando y luego el bies lo vamos a volcar hacia el exterior de la capota con un dobladillo como habéis visto. Repetimos, primero doblamos y luego volvemos a doblar este bies para que nos quede bien en el exterior de la capota. Tenemos que hacer una costura en el borde justo de este dobladillo que hemos hecho, tapando la costura que acabamos de hacer o intentando taparla con una costura lineal. Ya veis que veis la costura, luego para terminar hacemos lo mismo que hicimos al principio. Para el lazo que va de decoración, doblamos el rectángulo con el derecho hacia adentro y cosemos a 1 centímetro, 1,5 centímetros del borde. Luego le damos la vuelta y lo planchamos con la costura que hemos realizado en el medio del rectángulo. Cogemos el rectángulo que hemos hecho y con la costura en el interior doblamos y doblamos. Colocamos una parte encima del otro 1 centímetro aproximadamente. Luego por el centro le vamos a realizar una costura haciendo un pequeño fruncido, que es lo que le dará ese efecto al lazo abullonadito, ¿no? Es un lazo zapatero. Cosemos por el centro y ya tendríamos nuestro lazo casi terminado. Cogemos un trocito de tela y la doblamos como estáis viendo. Luego le damos unas pequeñas puntadas tipo puntada ciega o escondida para que no se vea por el otro lado. Por el derecho de este rectángulo que acabamos de realizar lo colocamos tapando bien la costura central de nuestro lazo y realizamos también otras pequeñas puntadas para fijarlo bien. Doblamos por ambos lados para que la parte central del lazo quede bien cubierta y vamos a colocar nuestro lazo más o menos a la medida central o una medida central de la parte trasera de la capota.
Realizamos unas pequeñas puntadas para fijarlo bien, siempre que estas puntadas no se vean, y ya tendríamos nuestro lazo en la capota. Ahora vamos a colocarle las cintas de lazo en la parte extrema o en los extremos de la capota. Para ello introducimos los lazos en los bies que hemos cosido en la parte de abajo de la manera que habéis visto y realizamos pequeñas puntadas para fijarlo bien. Ya tendríamos nuestra capota terminada. Os dejo más fotos del resultado de esta capota en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Además, esta capota es conjunto de este vestido que también hemos hecho en el blog. Podéis ver el vídeo tutorial haciendo clic en la imagen. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.